Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están las tormentas por donde ustedes están? Quisiéramos solidarizarnos con todas aquellas personas que han tenido problemas, y en la solidaridad que les expresamos, también expresamos una protesta contra una institución gubernamental, contra un Estado, contra todo un cuerpo de gobierno que no tiene un plan de contingencia. Bueno, ya saben, ¿verdad?, todo lo que hemos estado viendo y lo que no ha sido publicado, y hasta ahora nuestro gobierno no ha reaccionado, al contrario, ve las cosas como lejanas. Bueno, empezamos con este saludo pues de solidaridad con todos, y nos gustaría que hablaran en este programa del miércoles 8 de octubre, respondiendo ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los días tenemos que repetirnos esta pregunta, tanto de manera personal como de modo familiar o colectivo. El comerciante, el empresario, el militar, los profesionales, los religiosos, los estudiantes, los trabajadores y otros, todos. Cada día nos preguntamos qué hacer. No podemos vivir y no vivimos sin buscar algo para nuestra vida, ya sea de manera individual, o sea de manera familiar o colectiva. Pensemos pues lo bueno y lo conveniente también de hacerlo como pueblo, como comunidad. Somos parte de todo un pueblo, de una sociedad. Desde nuestras personas preguntémonos, y desde la colectividad preguntémonos, digamos, ¿qué podemos hacer el pueblo por el pueblo? Que la respuesta sea proponer acciones concretas, y lo más concreto es que el que pregunta también se comprometa. Suele suceder, y lo decimos bien claro, que el que más habla a veces no se compromete. Algunos hablan y hablan y hablan para disimular su incapacidad de compromiso. Como la lengua no tiene hueso, hablamos para tirar una cortina de humo. Obras son amores y no buenas razones. Para poder saber qué hacer, hay que conocer, hay que estudiar, hay que reunirse, hay que consultar. Los problemas comunitarios no se pueden resolver individualmente. El que vive en un conjunto humano no es independiente. La indiferencia de uno es un vacío de colaboración solidario, de hermandad con la comunidad. Igual podemos decir de lo contrario, que aquellos que todo lo quieren arreglar ellos solos, como caudillos, haciéndose como jefes en la comunidad, imponiéndose, tampoco solucionan. Todos debemos de tener esa disposición de saber oír, pero también de saber actuar, como también de aportar ideas sin imponernos. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Qué responden ustedes? El pueblo somos todos. Eso sí, tenemos que hacer alguna consideración de esta semana, para que ustedes la discutan en su comunidad, ya sea en grupo, ya sea entre amigos, ya sea después de salir de una reunión, de un rosario, de un culto, de la escuela, de donde sea. Esta semana ha llovido de modo especial. Casas caídas, grandes cárcavas, los barrancos se fueron abajo, que una tubería se quebró, que las inundaciones que desbordan los ríos se llevan casas, muere gente, se pierden cosechas y tantos otros acontecimientos, porque las aguas lo arrastran todo. Preguntémonos, ¿quién tiene la responsabilidad de todo esto? Vámonos bien lejos para hablar de la responsabilidad, y de ahí podíamos regresar.
Empecemos por decir que esto es efecto del cambio climático. Imagínense hasta dónde nos fuimos. ¿Por qué el clima, los inviernos y los veranos ahora son tan diferentes? Y aunque no lo creamos, el humo de las fábricas tiene que ver con esto. El humo de los motores y de los carros tiene que ver con esto. El clima ha cambiado. Posiblemente aquí no vemos tanto humo de fábrica, solo el de los carros, pero en Francia, en Italia, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, ahí está la responsabilidad y la culpabilidad, los países ricos. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Ni nosotros vemos tantas fábricas, ni ellos miran toda la catástrofe y tristeza que nos han provocado. Pareciera que no hay culpable, pero sí los hay, y por eso ocultan a los pueblos de Latinoamérica la verdad de los hechos. Por eso los gobiernos más ricos apoyan a los gobiernos y gobernantes de los pueblos pobres para que no los acusen, para que no les exijan y les sigan permitiendo destruir la naturaleza. Uno de esos casos es El Salvador. Cuánta desgracia con estas lluvias. Pero ahí tenemos a nuestros gobernantes que están dispuestos a hacer represas para aumentar la desgracia de los pobres. En este momento las zonas costeras están con ríos rebalsados, pero lo peor está sucediendo en el Bajo Lempa, porque la CEL, para no perder, ha abierto las compuertas y los pobladores de esos cantones, a quienes saludamos y sabemos que nos están escuchando, y saludamos a los de esas comunidades, y les decimos que lo que está sucediendo tiene un culpable, ya sea lejano o inmediato, y lo peor de todo es que no se les indemniza, sueltan las aguas, destruyen casas, animales, cultivos, pero no indemnizan nada de eso, ni enfermedades, ni la vida. Ante todo esto, ¿qué haremos? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Y ante en este momento que hemos visto cómo el señor presidente fue a poner una primera piedra allá al Chaparral. Los habitantes dicen que fue a tirar piedras. Tenemos un presidente tirapiedras. Sabiendo, imagínense, este señor presidente, sabiendo que ya dentro de unos meses dejará de ser presidente, sabe, no lo ignora, que muchas comunidades y cantones quedarán inundados y cubiertos de agua. Sabe que el préstamo para esa construcción son de millones y que no lo pagan los millonarios, sino la pobrería. Si cada uno de los oyentes enviara una carta a Casa Presidencial protestando, algo pasaría. Pero si un día se comunicara a todos ustedes y se convocara para que nos reuniéramos, ya sea allá en el Chaparral, por 1 o 2 días, para bloquear la construcción, ¿cuántos de ustedes oyentes irían? Y los que no pudieran ir allá, si se les convocara aquí a una concentración de 2 o 3 días sostenida, ¿cuántos iríamos? ¿O solo de labios que hablamos? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Saben los funcionarios y están claros que esa electricidad no es para los pobres, aunque dicen que es para 200,000 familias. Saben conscientemente que la catástrofe financiera que tiene hoy Estados Unidos nos traerá grandes desgracias. No es bueno tener pues autoridades que son aves de mal agüero para el pueblo. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Cuando se determina hacer presas, dar permiso para minerías, crear nuevas carreteras, nuevos impuestos, imponer el DUI. ¿Saben cuánto costaba antes la cédula? Valía 3 pesos, 3 colones. Los profesionales pagaban 5 colones. Los que tenían pisto pagaban 10 colones. ¿Qué son 10 colones? Es 1.25, 1.30 de ahora. ¿Y cuánto vale el DUI ahora? Lo dan gratis para que vayamos la primera vez, pero la reposición
$12, o sea, 100 colones, después de pagar 3, 5 o 10. ¡Qué barbaridad! Cuando ya han recibido el voto, ya no consultan con nadie. Y no solo no consultan, sino que se hacen leyes en contra de los mismos que los votaron y en favor de los que tienen dinero. Pueblo, ¿qué hacemos por el pueblo? Las noticias que nos presentan los medios de confusión traen una internacionalidad negativa, porque nos hacen ver en el concierto de las naciones como que si aquí estuviéramos bien, ocultando todas las desgracias que vivimos, para que continuemos engañados. Las noticias las instrumentalizan para dividir al pueblo, y la mentira divide. Por eso muchas personas, aun siendo pobres y necesitadas, se nos ha domesticado para que creamos la mentira del poderoso y rechacemos la verdad del pobre, aunque ellos sean pobres. Yo pregunto y preguntémonos, ¿de dónde sale el dinero para pagar los préstamos? ¿De los pobres o de los ricos? Ustedes tienen la respuesta. Bien, esta semana llena de muchas noticias, no las logramos comentar todas. Que todo el pueblo sepa interpretar esas informaciones. Si nos queremos solidarizar con los amigos de las colonias de la parte de Ilopango, que esta mañana se reunieron para protestar. Saludamos a los de Llano Verde, Cima 1, Cima 2, Jardines de San Bartolo, Reparto Las Cañas y la Residencial Santa Lucía, que detuvieron este día por 2 horas el tráfico. Esperamos que el MOP haga algo, que el gobierno central haga algo. Si es verdad que las alcaldías tienen mucho que ver, pero todo el impuesto y todo el IVA y todo lo que se paga está concentrado en un solo lugar. Bien, hoy ya vamos a atender esa llamada. Gracias por llamarnos, ¿verdad? Así que solamente la última reflexión. El poderoso capitalista se siente con el derecho de internacionalizar su capitalismo. Pero fíjense, con qué soberbia, mentira y manipulación luchan para que los pobres no internacionalicemos el socialismo que necesitamos. Bien, vamos a escuchar la primera llamada para pasar después a la exposición. Tenemos aquí a un gran amigo, al ingeniero Cermeño, sabio. Dios le ha dado mucha potencialidad para sabernos hablar, y vamos a hablar de la presa del Chaparral. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. Sí, adelante. Ya sabe quién soy, ¿verdad? Claro. Ya, bueno. Adelante, ahí está Ricardo la Rubén. 15 de septiembre, Sí. en San Antonio Abad. Sí. Saludar también al ingeniero Cerveño. Dele, pues. Bueno, decirle que el pueblo, que hace el pueblo por el pueblo, pues no hace mucho, porque no quiere organizarse. Entonces debo empezar con el asunto del agua aquí en Suchitoto, que aquí hubo una concentración cuando fue el momento oportuno, y solo la 15 de septiembre bajaron nada más que 8, y yo llamé para acompañar la concentración en protesta de los encarcelados y no quisieron bajar. Entonces ese es uno, y el otro es, mataron a Monseñor Romero, era el momento oportuno para irnos a huelga de brazos caídos, y la guerrilla que estaba combatiendo, los gobiernos de derecha hubieran caído. No se hizo nada, a llorar, se hincaron a llorar, y lo que pudimos precisamente defender como hombre y como mujer, hoy lo estamos llorando como niños. Y otra cosa, lo que trata de hacer, los ingenieros son los que asesinos precisamente de la vegetación, es el recalentamiento. Y por último decirle de que la construcción de la presa, el producto de la energía que venden no es para los campesinos, los que le quitan la tierra, sino que para el presidente y los gobernantes que están ahí en el poder, para ello es. Entonces, ¿qué hacer el pueblo para el pueblo, para liberarse? No hace mucho, son poquitos los que salen. Debiéramos de salir cuando salen uno, miles tendríamos que salir, porque en el Chaparral hay miles, no 800.
de tal manera que un llamado a las comunidades del oriente del Chaparral para que se una y salgan miles. Yo les estoy proponiendo precisamente lo que ya les propuse y me llamaron por teléfono que me van a invitar. Vamos a ver si es cierto, padre. Claro que estoy invitado. Prepárenme unos 5 buses que todos San Antonio nos vayamos ahí con la corporación y vamos a hacer cosas maravillosas. Ese es lo que voy a hacer. Vamos a ver, voy a concertar con todas las comunidades a ver qué dicen. Gracias. Entonces, muchas gracias, padre. Fantástico. Y buenas noches. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido hermano, el ingeniero Mauricio Cermeño. Adelante, ingeniero. Usted es parte de una institución muy útil a la comunidad salvadoreña. ¿Cómo se llama su institución? Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES. ¿Y a qué se dedica esa institución? Bueno, sobre todo a defender el medio ambiente, ¿no? Porque tanto se deteriora, como decía el amigo que nos acaba de hablar, pues que los proyectos de supuestamente desarrollo traen destrucción del medio ambiente. Y la UNES ya tiene mayoría de edad, puesto que ya tenemos 21 años de venir luchando pues en la defensa del medio ambiente, tanto salvadoreño como del planeta, porque todos estamos íntimamente relacionados, así que esa ha sido la lucha que tenemos y vamos a continuar hasta que Dios nos dé vida. Bueno, aquí nos va a hablar el ingeniero Cermeño con sus 21 años de experiencia sobre el estudio de las presas y por qué la presa es innecesaria. Ingeniero, yo le pediría para que el pueblo vaya enterándose de esa innecesaria creación de la presa, que nos dé un enfoque por qué esa presa que tanto cacaraquean los medios, el gobierno, y sabiendo que ya se van a ir, quieren dejarnos con la deuda a todos los pobres. ¿Por qué cree usted y cuál es el inconveniente de esa presa? Bueno, son muchos inconvenientes. Yo considero que el inconveniente mayor es el destrozo que hace de la familia salvadoreña al inundarle sus viviendas, sus propiedades, sus fincas, todos sus nexos de producción. Ese es un daño que debería estar dentro de los principales de los derechos humanos, porque eso es quitarle la vida a la gente, y el derecho a la vida pues es el más grande de los derechos. Creemos que eso no debería darse. Sin embargo, pues el presidente saca como parte del sistema, que es el que tanto daño causa, porque acordémonos que no es la primera piedra que se pone en el caso de las represas hidroeléctricas, ni creo que va a ser la última, mientras el pueblo, como decía también el amigo que nos... el hermano Rogel de San Antonio Rogel, mientras el pueblo no se pronuncie decididamente en contra de estos proyectos, lo van a seguir haciendo, porque ya hicieron la 5 de noviembre, ya hicieron el Cerrón Grande, ya hicieron la 15 de septiembre, y ahora el Chaparral, y después viene el Cimarrón, después el Tigre, las 2 o 3 represas que piensan. Pero ese es el deseo que ellos tienen. Hay otras alternativas, y creo que hay una gran parte de la población que rechaza esa, no porque estemos en contra del desarrollo ni la productividad de energía, sino primero la manera inconsulta, segundo que no buscan otras alternativas. Vivimos en un país de dictadores, porque hay otras alternativas, ¿no? Claro, hemos demostrado nosotros con cosas sencillas que simplemente con medidas de ahorro, más bien eficiencia energética, podemos disminuir la cantidad de energía que ya estamos consumiendo y por lo tanto con ese ahorro evitar construir esta represa, el Chaparral. Yo ponía el ejemplo de estos focos ahorradores de energía. Un foco ahorrador de energía de 7 watts produce la misma cantidad de iluminación que un foco incandescente de 40 watts.
O sea, no vamos a disminuir la cantidad de iluminación que tenemos en una habitación, en una sala, sino que sencillamente vamos a poner un foco que es más eficiente. Ingeniero, lo interrumpo para hacer dos así interpretaciones de lo que dice, que por supuesto estamos de acuerdo. Primero, eso que usted está promoviendo, ¿cómo lo aprovechan los grandes almacenes para, en vez de dar más barato los focos ahorradores, lo dan más caro? Claro. Eso es un abuso y aquí no hay control de eso. Y lo otro es que fuimos enterados por las mismas noticias que le quisieron dar vuelta, y valga decir, le quisieron dar vuelta al revés, que en Cuba el gobierno regaló todos los focos para ahorrar y le salió más económico, igual en Venezuela. ¿Cómo ve esas dos cosas? El que se aprovecha para vender caro eso, y los gobiernos que, queriendo al pueblo, hacen para ahorrar ellos mismos una donación. Bueno, si vieron las últimas noticias, ahora que fue a tirar esa piedra el presidente de la República, de cuánto es el costo actual de la represa. El doble del inicial. Ahora se está hablando casi de 220 millones de dólares. Mientras que con los focos ahorradores de energía podríamos tener la misma producción de energía con menos de 10 millones de dólares. O sea que simplemente con poner esos 10 millones de dólares estaríamos ahorrándonos 210 millones de dólares que se van a gastar en la represa del Chaparral. ¿Y usted cree que un bachiller entiende eso? No, yo creo que no, porque el presidente Saca dicen que es bachiller. Ya. Y dicen que no llegó ni siquiera a la universidad, entonces, pero creo yo que las personas que no son bachilleres, pero que tienen sabiduría y sobre todo el sentido común, lo entienden. Bueno, yo quiero pedir perdón a los bachilleres, ¿verdad? Porque tanto se esfuerzan en estudiar. Por el hecho de que haya un bachiller que no entiende, no quiere decir que los bachilleres no sean inteligentes. Así que vamos a concretizar, pues. Hay cierto bachiller de este país que no entiende que con 10 millones que gastara en donar focos ahorradores al pueblo, ahorraría este mismo pueblo 210 millones. Y, por supuesto, el descalabro social, la pérdida de agua y todo eso. Sí, y lo interesante es que esa denuncia la hicimos en la Corte de Cuentas, porque ese despilfarro de dinero debería de ser investigado y sancionado por la Corte de Cuentas. Pero la Corte de Cuentas ha tenido un silencio cómplice en esto, tremendo, porque en otras veces allá anda incluso la prensa, los medios que usted llama de confusión, también son cómplices en este sentido, porque ya ve toda la bulla que hicieron con el caso de Perla, ¿no? Que eran menos de 50 millones de dólares los que estaban en juego, pero aquí estamos hablando de 210 millones de dólares que se van a regalar a saber a quién. Y se enojan porque Alba Petróleos está dando barato el combustible. Claro, y que estemos ya comprándole petróleo a Venezuela, cuando los Estados Unidos es el que más le compra petróleo a Venezuela y nadie dice nada. Entonces, realmente aquí vamos como el cangrejo, vamos realmente para atrás, cada vez peor y peor y peor, y no avanzamos en absoluto. Este proyecto de la represa del Chaparral es el proyecto por el cual yo voy a recordar lastimosamente al presidente Saca, como el que hizo esto como uno de los peores errores de la historia, porque se podría aceptar a los anteriores que no tenían estas nuevas tecnologías para sustituir estos grandes gastos. Incluso a futuro nosotros hemos hablado de otras fuentes energéticas, ¿no? Como
la misma fuente energética que significa el sol, las olas del mar, en donde tenemos una potencia energética enorme en las olas del mar, que es todavía más ventajosa que las represas hidroeléctricas, más ventajosa que la misma energía del sol, porque las olas están ahí día y noche, y están invierno y verano, entonces son más permanentes. Hay posibilidades incluso de almacenar esa energía y distribuirla a través de aire a presión. Ya hay incluso sistemas de vehículos que van a poder funcionar con tanques de aire a presión. Entonces toda esa energía incluso pudiera ser utilizada para el transporte. Quiere decir que darle autoridad a un ignorante es terrible. No es lo más peligroso que puede haber. Pero tampoco debemos confiarnos. Yo no soy muy confiado de que las promesas, por ejemplo, de cantos de sirena que vienen ahí de otros candidatos del mismo partido político, diciendo que las cosas van a cambiar, eso, ¿quién lo puede creer, no? Y debemos estar atentos. Yo hago un llamado para no solamente la gente afectada por la represa del Chaparral, sino que la gente que va a ser afectada por la represa del Cimarrón, por la represa del Tigre, que ahí son como cerca de 100,000 personas las que serían afectadas por la represa del Tigre, también las represas aquí que ya están anunciadas del río Paz, y otras represas pequeñas como las que están haciendo en Sonsonate, las que se avecinan en el río Grande de San Miguel, en el río Huascorán. Realmente hay que poner, como decimos, ojo al Cristo, porque las cosas vienen con estos tirapiedras muy, muy graves. Bueno, aquí tenemos ya una introducción fantástica. Científicamente está comprobado, lo dice un científico estudioso de esto, que hay otras soluciones, que ahí se está gastando un dinero innecesario. Se pudiera ahorrar solo con los ahorradores, porque hablan de 200,000 familias, pero no es para las familias, es para venderla al exterior, según han dicho. Y por otro lado, ya se interpuso una denuncia para que la Corte investigue y frene este despilfarro. Pero no, ahí andan buscando, porque aquí es barato el petróleo y el diésel que nos mandan de Venezuela. Pero hay algo peor. Este día están 5 camiones y no sé cuántas toneladas de abono detenidas allá en el Amatillo, que viene donado para los campesinos. Hermanos campesinos, cooperativistas y demás, ¿qué podrán ustedes hacer? Porque ya que viene regalado ese abono, no lo dejan pasar en el Amatillo, cuando tenemos la historia de un expresidente que se robó un barco lleno de abono y lo negoció. A eso no le sucedió. Bien, abrimos el teléfono para que dialoguen ustedes con el hermano y científico y hombre sabedor de estas cosas, preguntando sobre la inconveniencia de la presa El Chaparral. 2225-2286. Adelante, ¿quién nos habla? Se cortó la llamadita, pero bueno, aquí estamos. Ingeniero, tiene la palabra. Ya viene la llamada. ¿Quién nos habla? Llamadita ahí. ¿Quién? ¿Con quién hablamos? Le saluda Roberto Anzora, padre. Adelante, Roberto. También al ingeniero Cermeño. ¿Cómo Mucho no? gusto, don Roberto. Como no, yo quería tocar dos cosas, que las demás toquen lo del Chaparral, porque fíjense que ahorita que está lloviendo mucho, yo siempre me recuerdo que cada año, antes de retirarme, antes de jubilarme, nos pedían un mapa de riesgo de diferentes áreas, para diferentes formas de trabajar ellos, no ya sea con damnificados, pero más que todo con las personas damnificadas que pierden su casa o cosas similares. Pero yo estoy viendo cada día más que hay dos cosas. Primero, las captaciones de agua potable se están contaminando cada día, porque no hay un sistema de mantenerlas, o sea, un mantenimiento que debe ser vigilado, ya sea por ANDA, las alcaldías o quien sea, y entonces es fácil encontrar diferentes materias microscópicas dañinas, y ni siquiera se digna el Ministerio de Salud en decir
cómo están las muestras que se toman. Entonces, solo lo que se hace ahorita es ponerle más cloro al agua, pero eso nos lleva a situaciones más difíciles todavía. Y a esto hay que agregarle que en algunas zonas los servicios de fosa están colapsando, están arruinándose y están contaminando aún más el ambiente, y entre esos más el agua, ¿no? Los problemas de parasitismo y todo se vienen abundando. Y quiero terminar diciéndoles que yo he hecho una investigación en los últimos días y un análisis físico-químico para un pozo que esté produciendo bastante agua y que sea de una persona humilde, tiene que pagar más de $150 para que le hagan el análisis, y eso debería ser gratis, ¿no? El laboratorio de salud siempre dice que no hay reactivos, pero la verdad es que ante una situación que después se vuelve difícil, tendrían que ahondar ellos agotar los recursos todos y brindar una atención así en forma gratuita. Podría seguir platicando, pero le voy a dejar a otras personas. La verdad es que siempre terminamos descubriendo cosas tan negativas, y gracias por la denuncia, que lo que aquí se cuenta también se es parte de la denuncia. Reacción, ingeniero. Sí, ya vamos a responder ese teléfono, va a reaccionar el ingeniero. Creo que mejor escuchamos a la persona que nos bueno, llama. Adelante, ¿quién nos habla? Sí, Roberto de la Merliot. Adelante, mire, padre, Roberto. Lo que alguien dijo, que lo que no pagan los ricos lo pagamos los pobres, y es una gran verdad. Acaba de salir la noticia de que las petroleras han dejado de pagar los impuestos 2 años. ¿Cuántos millones habrán allí, fíjate, que no han cobrado de los impuestos? Y lo que dijeron es verdad, nosotros los pobres pagamos lo que ellos no pagan, fíjate, que debería ser al revés, ¿verdad? Ellos debían de pagar y nosotros no. Solo sería mi comentario. Gracias, y por supuesto van a ser pobres los afectados con la inundación, y vamos a ser los pobres que vamos a pagar esa presa. Adelante, ¿quién nos llama? Muy buenas noches, de aquí de Ilopango. Adelante, Ilopango, ¿cómo están por ahí con ese sufrimiento de los deslaves? Pues fíjese que gracias a Dios siento esa gran pérdida que está sufriendo toda esta gente. Yo vivo cerca, vivo en Ilopango, pero no está tan cerca en esa colonia. Pero yo lo que le quiero decir, padre, que esa colonia, la Llano Verde, hace más de 5 o 6 años, cuando el futuro presidente, que va a estar en el 2009, iba a investigar eso, y lo sacó el periodista que va a ser futuro presidente, lo estuvo sacando, pero como que no le gustaba a los de arriba, porque decían que era un periodista metido, pero el futuro presidente, él se ocupaba por mandar hasta tomar fotos allí a la Llano Verde, pero nadie escuchó, nadie. Ahora voy con lo de aquí de la Santa Lucía, que le dicen que la alcaldesa tiene la culpa, pero mi pregunta es, la alcaldesa es hoy luego primer alcaldía que ella tiene, pero ¿quién dio el permiso de esas colonias? No tuvo que ver las alcaldías, no que fue lo de la casa del fondo. Entonces, y digo yo, y otra cosa, que quien dio el permiso fue un gran arenero que era el capitán o coronel Toche, que yo no sé si estará en el cielo o en el infierno, pero que ya murió. Pero ese señor era un señor que se llevaba con los de allá arriba por destruir a la gente más humilde. Y con lo de San Bartolo, allí la ministra se llena en decir que está con los niños que estudian, pero ella solo hace un marco que ella va a ver, pero no se ha visto la luz clara. Esas criaturas han ido a estudiar en esa escuela tan terrible que el día de mañana, Dios no lo permita, llega a pasar una tragedia, el gobierno y todos van a estar chillando lágrimas de cocodrilo, y hacerles un llamado a toda esta gente, y incluso hasta incluyéndome yo, hacer una manifestación buena y ir a la casa presidencial o ir al Salón Azul los días viernes o los días martes,
Eso no hay que dejarlo así nomás, porque con lo que quieren decir que van a dar $5,000, pero yo no tengo casa, padre, y yo he ido a todos los lugares por si yo puedo sacar una casa del fondo, y solo porque no tengo seguro no me la dan, mucho menos con $5,000 nadie le va a dar, pero ni un terreno le está costando eso. Bueno, la hermana se le acabó la tarjeta sin duda, agradecemos todos sus aportes. Adelante, ingeniero. Bueno, con respecto a lo que decía don Roberto Ansora, pues es correcto, no hay tantos problemas de salud que no son atendidos como se debe. Yo he conocido últimamente, y esto quisiera aprovechar el uso del micrófono para mencionar este caso, porque es gravísimo, de cómo algunos inescrupulosos utilizan insecticidas venenosos como el tiodán para matar los peces en los ríos y luego los venden en el mercado. Y el tiodán es cancerígeno, y si la gente se come el pescado pues con este producto, pues les está envenenando a la gente también. Allá en el Perú acaban de denunciar que usando este plaguicida químico mataron 15 millones de peces en un río, y con eso inundaron prácticamente el mercado. Es cierto, la gente no se muere de inmediato, pero indudablemente que es tremendamente afectada, pues, y esas cosas no solo en el Perú están sucediendo. Así que hay que tener cuidado. Don Roberto Ansora tiene mucha razón, que los problemas de salud no son atendidos adecuadamente. Bueno, hay otra llamada. ¿Quién nos llama? Adelante. Bueno, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar de todas las responsabilidades. Unos tenemos más responsabilidad que otros, pero la colaboración es obligado. Bien, pregunta, adelante. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Altavista y Ilopango. Adelante, Altavista y Ilopango. Solo, como es un tema libre o específico. Usted tiene el micrófono, esta radio del pueblo. Yo mando. Sí. Oiga, me decía que dos cosas, ¿verdad? Hoy ha salido una encuesta, parece que de la UCA, ¿verdad? Sí. Y entonces ya están preguntando y los areneros no aceptan los 15, casi 16 puntos que frente le lleva arriba, ¿verdad? Ya. También el señor Tony Saque es un gran mentiroso, porque dijo de que este presupuesto iba bien planchadito, ¿verdad? Y que no iba a querer más préstamos, pero 5 días después que presentan el inventado presupuesto de la nación, están mandando un paquete de $950 millones, ¿verdad? Son unos mentirosos, ¿verdad? Mentirosos. Ahora pues yo soy vecino aquí de una parte de Ilopango, como unos 8 cuadros, donde está un problema, que está una escuela, ¿verdad? Que muchas casas pues están ya para caerse, y dicen que lo que es culpable pues es la alcaldía. Yo digo de que no, porque el fondo es el que compra las casas. ¿Qué le propone a los habitantes de ahí? Porque este programa se llama ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Háganos una propuesta para que los de Ilopango y nosotros desde aquí la hagamos adelantar. Pues yo la propuesta que digo de que aquí, ¿verdad?, para desenmascarar a estos pícaros areneros ladrones, ¿verdad?, una buena marcha al Fondo Social para la Vivienda, porque ellos son los que compran los lotes de las casas y ellos son los que explotan al pueblo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, agradecido al amigo de Altavista, ¿verdad? Hagamos propuestas, hermanos, no solo nos quedemos, es que ya sabemos que aquí hay un cáncer social, pero tenemos que hacer propuestas de cómo salir adelante. Por eso hemos traído aquí al ingeniero que nos hace una propuesta de cambio de focos, hace una propuesta de otras alternativas energéticas, antes de desalojar y llevar a la desgracia de ese pueblo. ¿Quién nos habla? Se nos cortó, disculpe. Ingeniero, ¿tiene la palabra? Bueno, continuando con lo de la represa del Chaparral, algunas veces se dice que estas represas hidroeléctricas son proyectos ecológicos. Nada más ajeno a la verdad de eso. ¿Cómo puede ser ecológico? Mantenga en la línea, ya lo vamos a atender. Siga. Un proyecto en donde se inunda los bosques, se mata toda la biodiversidad que existe ahí.
se cambia la naturaleza del río, porque ya no es río cuando se hace un embalse, eso es un lago, es agua muerta. Ahí hay crecimiento de zancudos y muchos virus y bacterias que no crecen en un río, porque en un río se va oxigenando el agua y entonces se va purificando. Y por último, también afecta al cambio climático, porque toda esa vegetación que se cubre al final se convierte en metano, y el metano sale y va a la atmósfera, y por lo tanto el metano es mucho más contaminante que incluso el CO2. Bien, ahí tenemos una... ¿Quién nos habla? Gracias, buenas noches, gusto en saludarlos, el tema es muy importante. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo dice? ¿Con quién hablamos? Ramiro le saluda. ¿Desde dónde? San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Adelante, San Salvador, Centroamérica, América Latina, sí. Les he escuchado el tema y es muy importante. La realidad es que rápido olvidamos las situaciones. Recordemos que de México hasta Panamá hay la interconexión eléctrica. Y estas cuestiones de las represas, recuerden que hay un mercado centroamericano. Y basados en esa situación, pues las represas para eso las están diseñando, generar energía para la venta internacional. Y no es que el país tenga tanta necesidad de energía, sino que la situación es esa, la comercialización con el libre de mercado que se tiene. Por otro lado, realmente había que hacer mención de las 3 represas, porque son 3 las que tienen proyectadas, pero al final se dijo que son 29, al final. Pero la contaminación más grave sería cuando den apertura de lleno y no sea la exploración de las minas, que eso contaminará todo el país. Ya lo dijo el ingeniero cermeño que habrá realmente muerte de peces, o ya lo hay. Y en este caso pues sería la contaminación realmente para todos los riachuelos y ríos pues grandes del país. Y esto había que analizarlo de la mejor manera. De ahí que siempre hemos dicho que el país necesita no solo líderes que sean atractivos, sino que estadistas que conozcan cosas del Estado para superar las situaciones del país. Necesariamente se requiere analizar bien la situación, y esto que lo tomen a bien los funcionarios, porque el problema se lo dejan al país, ellos se van, a quien afectan es al pueblo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muy amable. Ingeniero, ya estamos terminando su consideración. Vamos a aceptar la última llamada. ¿Quién nos habla? Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Franklin, de aquí en El Salvador le hablo. Adelante, Juan. Sí, solamente quería decir que yo ya llegué tarde y no he podido ver la encuesta, tal vez ustedes me la describen allí, yo quiero saber cómo están allí. En este momento no la tenemos porque estamos hablando de la cuestión energética, del despilfarro del gobierno, estamos en un tema específico que es la innecesaria creación de tanta presa cuando hay otras maneras. Pero tal vez después me la... vamos a procurar, sí. Adelante, ingeniero. Bueno, hay una cosa sospechosa en esto de la represa del Chaparrán, porque la insistencia del presidente Saca de hacerlo es muy sospechoso, porque si evidenciamos que hay otros proyectos que son mucho más económicos, ¿por qué la insistencia de la represa del Chaparral? Y en el trasfondo lo que acaba de decir el amigo que hablaba de la interconexión eléctrica y que esta energía se vende, al que la puede comprar naturalmente son grandes empresarios. Entonces detrás de esto hay un negocio, eso es evidente, y hay que investigar qué conectes realmente tienen estos funcionarios, el presidente Lacel y el mismo presidente Saca, con estos negocios. No nos extrañemos que después tengamos que traerlos, como han traído al expresidente Portillo en Guatemala, a responder por estas atrocidades que se han hecho en contra del pueblo salvadoreño y que también han significado quizás hechos de corrupción. Entonces esto hay que poner el punto en la llaga, ¿va? El dedo en la llaga, porque no puede ser así nomás que estos proyectos se hagan con tanta insistencia cuando se evidencia que hay alternativas que son mucho mejores que esto. Bueno, amigos, el tiempo es así. Llevamos 45 minutos hablando y nos fuimos siempre
queriendo aceptar todos los llamados. Siempre les pediremos que sean breves, específicos. Hay tanto de qué hablar, pero esta ventana se abra para que ustedes discutan en su comunidad. No es solamente hablar a la radio para oírnos y que nos oigan, sino sobre todo para tomar compromiso. Bueno, tomando en cuenta lo que dice aquí el ingeniero, detengamos el negocio de los poderosos de este país que no tienen ningún sentido humano, sino una ambición humana. Y bueno, por otro lado, ¿por qué tendrán miedo de que el gobierno pase a una alternancia? Cuando hoy el ejemplo que él citó, llevar al señor Portillo y hasta ficharlo por ladrón allí en Guatemala, ¿cuántos presidentes que han habido aquí tendrán que ser sentados en el banquillo? ¿Será eso el miedo que tienen y por eso hasta ofrecen muerte, ofrecen tanta desgracia para que no haya cambio de gobernantes y de una nueva línea donde pueda venir la esperanza de este país? Bueno, ingeniero, despedida, y yo me despido. Nos veremos el viernes próximo. Espero que tengan tema de qué hablar para que podamos preguntarnos qué hacer en este pueblo. Bueno, un cordial saludo a los oyentes y las oyentas. Es un gusto siempre estar con ustedes acá y en otra oportunidad pues lo haremos igualmente. Que Dios los bendiga y sobre todo déjense bendecir para que Dios llegue al corazón. Gracias. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido.